La camioneta Chevrolet Tahoe negra se detuvo frente a los portones del viejo aserradero. La lluvia llevaba 3 horas seguidas golpeando el techo, y había algo en ese sonido que le crispaba los nervios a Ethan Carter. El mismo sonido que 20 años atrás había golpeado el techo de un bloque de prisión la noche en que su vida se hizo pedazos. No bajó del auto de inmediato. Se quedó ahí, mirando a través del vidrio empañado el letrero oxidado que decía Bell e Hijos, la pintura descascarada, la forma en que aquel edificio, alguna vez orgulloso, se hundía bajo su propio peso, igual que el hombre que lo había construido. «Señor Carter, ya lo están esperando», dijo el conductor. «Lo sé», respondió en voz baja. «Deme un minuto más». Sacó del bolsillo interior de su abrigo una fotografía en blanco y negro, ya gastada. En ella, un joven de unos 20 años, de rostro curtido, vestía una chamarra de trabajo manchada de grasa, y a su lado había una chica de cabello castaño claro, riendo como si en el mundo entero no existiera nada más que ese día perfecto. Al reverso, con tinta ya casi borrada, Emma y Ethan, verano, vamos a ser felices. No había sido feliz ni un solo día en los últimos 20 años. Hasta ahora, porque hoy entendía que todo estaba a punto de cambiar. No había venido a vengarse, aunque apenas ayer estaba convencido de que esa era exactamente la razón de su viaje. No tenía idea de que en menos de una hora iba a descubrir una verdad capaz de derrumbar todo aquello sobre lo que había reconstruido su vida. No sabía que el hombre al que más despreciaba en este mundo estaba a punto de decir unas palabras que dividirían su historia, por segunda vez, en un antes y un después. Pero empecemos desde el principio. Ethan nació en un pueblo pequeño llamado Cedar Falls, en el estado de Washington, encajonado entre el bosque y el río. Un lugar que giraba en torno a exactamente 3 cosas: el aserradero de la familia Bell, la parada de autobús del centro y los chismes, que corrían más rápido que cualquier auto que intentara atravesar sus calles. Su padre, Robert Carter, era carpintero, manos de oro y carácter fuerte. El taller detrás de su casa olía siempre a aserrín fresco y a barniz, y el pequeño Ethan pasaba ahí más tiempo del que pasaba en la escuela. Su madre, Linda, trabajaba como enfermera en la clínica del pueblo y volvía a casa agotada todos los días, pero siempre con una sonrisa que guardaba solo para su hijo. «Nuestro Ethan va a construir una casa mejor que cualquiera de los Bell», solía decir su padre, revolviéndole el cabello al niño. Con sus propias manos, sin favores de nadie, sin dinero sucio. Los Bell eran lo más parecido a la realeza que existía en Cedar Falls. Richard Bell era dueño del aserradero del que dependía la mitad de la economía del pueblo, de la casa de columnas en las afueras y de una reputación de hombre al que era mejor no contradecir. Tenía un solo hijo, Ryan, de la misma edad que Ethan, y los dos habían sido amigos desde el primer grado. La amistad empezó por accidente. En el patio de la escuela, unos chicos del pueblo golpeaban a un niño flaco, de chamarra cara, por creerse mejor que los demás. Ethan, de 10 años, se metió a defenderlo aunque las probabilidades estaban claramente en su contra. Los dos terminaron golpeados, pero desde ese día, Ryan Bell siguió a Ethan Carter como una sombra. «Eres la primera persona que sale a defenderme sin tenerle miedo a mi papá», le dijo Ryan entonces, limpiándose el labio partido con la manga. «Gracias». «Olvídalo», se encogió de hombros Ethan. «No está bien que sean 3 contra 1. Ninguno de los dos imaginaba que 15 años más tarde, Ryan mismo se convertiría en ese 3 contra 1, solo que mucho más sofisticado que un par de matones de escuela. Crecieron juntos. Pescaban en el río, jugaban fútbol americano improvisado detrás del estacionamiento de los autobuses escolares. Se saltaban juntos la clase de talleres, porque Ethan ya sabía de carpintería más que el propio maestro. Ryan, con todo el dinero de su familia, sentía una envidia genuina por eso, no por el dinero, sino por la naturalidad con la que Ethan dominaba cosas que exigían paciencia y carácter. «¿Sabes? Daría lo que fuera por poder hacer lo que tú haces», confesó Ryan una vez, mientras veía a Ethan tornear la pata de una silla en el torno del taller de su padre.
Mi papá dice que solo trabajan con las manos los que no tienen cabeza para nada mejor. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Ethan sin levantar la vista de su trabajo. Pienso que mi papá no entiende muchas cosas, dijo Ryan en voz baja. En ese momento sonó como la sinceridad común de cualquier adolescente. Solo años después, Ethan entendería que Ryan nunca había dejado de desear lo que Ethan tenía. No la destreza, no. Deseaba el calor que llenaba esa casita, el respeto con el que el padre de Ethan le hablaba a su hijo, la libertad de simplemente ser el mismo en lugar de heredero de un apellido. La envidia rara vez se anuncia de inmediato. Casi siempre se acumula en silencio, durante años, hasta que un día encuentra la excusa para estallar, y cuando eso pasa, se lo lleva todo por delante. Pero los personajes de esta historia no lo entenderían sino hasta que ya fuera demasiado tarde. Cuando Ethan tenía 16 años, la familia Hayes se mudó a Cedar Falls. El padre consiguió trabajo como capataz en el aserradero de los Bell, y la hija, Emma, quedó en el salón de al lado. Una chica callada y observadora, de ojos grises muy atentos, que en un mes se ganó a medio colegio con solo saber escuchar en lugar de hablar todo el tiempo. Ethan no se enamoró de ella de inmediato. Primero fue un interés cualquiera. Le cargó la mochila hasta su casa el día que se le rompió la cadena de la bicicleta. Empezaron a platicar y descubrieron que a los dos les encantaban las novelas de guerra más crudas y que ninguno soportaba la avena. Después creció en algo más grande, en aquellas tardes junto al río donde el silencio decía más que cualquier palabra. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da?, le preguntó Emma una vez, viendo caer el sol sobre el agua. ¿Qué? Que algún día me dé cuenta de que toda esta vida tranquila y en calma no era más que la calma antes de una tormenta. Ethan se rió entonces y la envolvió con un brazo por los hombros. Ninguna tormenta mientras yo esté cerca, te lo prometo. Habría cumplido esa promesa si el mundo a su alrededor no hubiera empezado a derrumbarse tan rápido que no habría podido cumplirla ni aunque le hubiera dedicado la vida entera a intentarlo. A Ryan tampoco le era indiferente Emma, solo que nunca se lo admitió a nadie más que a su propio reflejo por las noches. Veía a Ethan y a Emma tomados de la mano en los bailes escolares. Veía con qué naturalidad fluía la conversación entre ellos, y cada vez algo se retorcía dentro de él. ¿Por qué él lo tiene todo y a mí solo me queda el dinero de mi papá?, pensaba, observándolos desde el otro lado del patio. Todavía no sabía que pronto tendría la oportunidad de arreglar eso, y que esa oportunidad lo convertiría años más tarde en un hombre del que él mismo terminaría avergonzándose. Mientras tanto, las cosas en el taller de su padre empeoraban. Robert Carter tomaba encargos particulares, muebles, ventanas, escaleras para las casas más pudientes del pueblo. Pero en cuanto se instaló una gran cadena de mueblerías, los pedidos empezaron a secarse. Richard Bell, como se supo después, era uno de los socios silenciosos detrás de esa misma cadena, con una participación comprada a través de una empresa fantasma que casi nadie en Cedar Falls conocía. «No te preocupes, Rob», le decía Linda a su esposo por las noches, cuando él se quedaba encorvado horas sobre los libros de contabilidad, sobándose las sienes. «Vamos a salir de esto. Siempre lo hemos hecho». «Vamos a salir de esto», repetía Robert, pero su voz ya había perdido la vieja seguridad. Ethan vio cambiar a su padre, volverse más callado, más duro, dejar cada vez más frases a la mitad. Una noche lo encontró en el taller, muy tarde, sentado en un banco con la cabeza entre las manos y una pila de cuentas sin pagar junto a él sobre la mesa de trabajo. «Papá, ¿puedo ayudar?» «Dejo la escuela, consigo un trabajo». «De ninguna manera», lo cortó Robert levantando la cabeza. «Vas a terminar la escuela. Vas a ir a la universidad y te vas a convertir en ingeniero como siempre soñaste. ¿Me oyes? No me rompí el lomo 20 años en esta mesa para que mi hijo termine viviendo mi vida en lugar de la suya». No tenía idea de que el destino que le esperaba a su hijo sería mucho peor. Cuando Richard Bell se enteró de los problemas de dinero de los Carter, le ofreció a Robert un favor. Un préstamo con una tasa amigable, arreglado a través de un intermediario para no molestar al banco con tanto papeleo. Robert, ya al límite, firmó sin leer cada línea del contrato que el abogado sonriente de Bell le llevó para su firma. «Puro trámite, señor Carter», le aseguró el abogado. «El señor Bell quiere ayudar, de vecino a vecino.
Lo recuerda usted desde joven, desde antes de que yo naciera. Robert firmó, y con ese trazo de pluma firmó también el futuro entero de su familia. Aunque no lo entendería sino hasta 2 años después, cuando ya era demasiado tarde para deshacerlo. Los Carter no tenían idea de que el contrato estaba redactado con tanta astucia que el taller, la casa y todo lo que Robert poseía se habían convertido en garantía que Bell podía embargar por cualquier tecnicismo, cuando él quisiera. Y ese momento llegó mucho antes de lo que nadie pudo haber imaginado. Ethan tenía 18 años cuando todo se vino abajo. Era finales de otoño. Estudiaba para sus exámenes finales. Soñaba con una universidad en Seattle y acompañaba a Emma a su casa todas las tardes, dibujando planes para un futuro que tenía lugar para los dos, décadas por delante. Ese día volvió de la escuela y encontró un auto desconocido frente a la casa. Una Ford Explorer negra, reluciente, con el logo de la maderera en la puerta. Adentro había 2 hombres de traje, y su madre, pálida como el papel, retorciendo unos documentos entre las manos. ¿Qué pasó?, preguntó Ethan desde la puerta. Su padre incumplió los términos del préstamo, dijo uno de los hombres sin siquiera mirarlo. La cuenta lleva más de 90 días de atraso. Según la cláusula 7, la propiedad en garantía pasa al acreedor. Eso no es posible, susurró Linda. Pagamos cada mes, tenemos todos los recibos. Nuestros registros dicen lo contrario, dijo el hombre extendiendo una carpeta de documentos. No ha entrado ningún pago en 4 meses. Ethan le arrebató la carpeta de las manos y hojeó las páginas. Algo no cuadraba. Los montos, las fechas, las firmas, como si los hubiera llenado otra mano. Pero ¿quién iba a hacerle caso a un muchacho de 18 años discutiéndole a abogados y sellos notariales? ¿Dónde está mi papá?, preguntó sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. Su madre no respondió, solo lloró en silencio. Esta tarde, Robert Carter fue en su auto hasta el aserradero a exigirle explicaciones al propio Bell. Lo que pasó detrás de esa puerta cerrada, nadie lo sabe con certeza. Lo único que se sabe es que volvió a casa convertido en otro hombre, encorvado, vaciado por dentro, como si le hubieran sacado todo el aire del cuerpo. Se me rió en la cara. Fue todo lo que Robert le contó a su esposa esa noche, sin saber que su hijo escuchaba cada palabra a través de la pared delgada. Dijo que los negocios son los negocios y que no debí firmar algo sin leerlo. Dijo que el taller, la casa, todo es suyo ahora, legalmente. Rob, ¿podemos pelear esto en la corte? ¿Con qué dinero, Linda? ¿Con qué dinero contratamos a un abogado contra un hombre que es dueño de medio pueblo? Un mes después, la familia Carter perdió oficialmente su casa. 2 meses más tarde, perdieron el taller donde Robert había trabajado por más de 20 años. Ethan recordaría siempre la última vez que su padre cerró con llave la puerta del taller desde afuera. Cómo le temblaban las manos, y no era por el frío. «Vamos a levantarnos otra vez, hijo», dijo en voz baja, mirando a Ethan con los ojos vacíos. «Hay gente que se ha recuperado de cosas peores». Pero el destino tenía otros planes. 6 meses después, Robert Carter murió de un infarto, sin haberse recuperado nunca del golpe, no de la enfermedad en sí, sino de la traición de un hombre al que alguna vez había llamado vecino. Ethan tenía 19 años. Era ahora el único hombre de una familia sin casa, sin dinero y sin esperanza. No sabía, todavía, que la muerte de su padre era apenas el primer precio que tendría que pagar, que la verdadera traición estaba todavía por llegar, y que no vendría de un extraño con una carpeta legal, sino de la persona a la que llamaba su mejor amigo. Ryan Bell fue al funeral de Robert Carter. Se quedó a un lado, con un abrigo negro carísimo, sin atreverse a acercarse. Al terminar el servicio, por fin reunió el valor para caminar hacia Ethan. «Ethan, yo lo siento muchísimo. Le dije a mi papá que esto estaba mal, pero él...» «Tu padre mató al mío», lo interrumpió Ethan seco. «¿Y viniste a disculparte?» «No sabía que iba a llegar tan lejos, te lo juro». Ethan lo miró un largo y pesado momento.
¿Sabes qué es lo peor, Ryan? Te creo. De verdad creo que no lo sabías. Pero tampoco moviste un dedo para detenerlo. Y podías haberlo hecho. Ryan no tuvo respuesta para eso. Se dio la vuelta y se fue. Y en ese momento se abrió entre los dos amigos una grieta que con el tiempo se convertiría en un abismo. Años después, se arrepentiría de no haber dicho la verdad en ese instante. No la disculpa a medias y lastimera, sino la verdadera, que él mismo, a espaldas de su padre, ya había empezado a maquinar cómo quitarle a Ethan lo único que le quedaba. Tras la muerte de su padre, Ethan consiguió trabajo en el mismísimo aserradero de los Bell. No había a dónde más ir, y su madre y su hermanita Chloe necesitaban comer. Se tragó el orgullo y se presentó a su turno, tratando de no pensar en qué apellido estaba grabado sobre el portón de entrada. Trabajó duro, rápido, preciso, con el mismo cuidado que su padre siempre había puesto en cada trabajo. En 6 meses ya era jefe de turno, lo cual terminó irritando al viejo Bell de una forma que él no esperaba. El hijo del hombre que había arruinado se estaba volviendo otra vez un hombre respetado en el pueblo. Ryan, mientras tanto, seguía intentando arreglar las cosas. Pasaba por la planta, lo invitaba a tomar algo, y cada vez se topaba con la misma cortesía helada. «Ethan, vamos, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Ya te dije que lo siento». Sentirlo no me devuelve la casa, Ryan. Tampoco me devuelve a mi padre. Por esos días, Emma empezó un programa de formación decente en una universidad de Seattle, pero volvía a Cedar Falls todos los fines de semana, sin falta, a ver a su madre y a ver a Ethan. Si acaso, su relación se hizo más fuerte a través del duelo, como si el dolor los hubiera soldado más firme que cualquier juramento. «Nos casamos en cuanto termine la escuela», le dijo Ethan una vez, abrazándola en la parada del autobús antes de que ella se fuera. «Nos vamos de aquí. Empezamos de cero, tú y yo». «Voy a esperarte», respondió ella, hundiéndose en su hombro. «El tiempo que haga falta». No tenía idea de que esa espera no se mediría en meses, ni siquiera en años. Se mediría en toda una vida que estaba a punto de serles robada a los dos. Todo lo que pasó después ocurrió rápido, como si hubiera estado planeado, porque lo estaba. Una noche estalló un incendio en la bodega de producto terminado del aserradero. Se quemó casi la mitad de la madera reservada para un contrato importante. Una pérdida de millones de dólares. La policía encontró a su culpable rápido. Las cámaras de seguridad mostraban a una figura con la chamarra de trabajo de Ethan entrando a la bodega poco antes de que empezara el fuego. «No fui yo», gritó él durante el interrogatorio. «Ni siquiera estaba en el pueblo esa noche. Fui a ver a mi madre a Idaho. Había tenido un susto del corazón». «Tenemos un testigo que dice lo contrario», dijo el detective con una indiferencia perezosa. El testigo resultó ser el guardia nocturno de la bodega, un hombre que el propio Richard Bell había contratado apenas un mes antes. Arrestaron a Ethan. Las pruebas se habían armado con un cuidado impresionante. El video de la cámara, la declaración del guardia, hasta un encendedor supuestamente hallado en la escena con las huellas de Ethan, que en efecto lo había usado una vez para prenderle el cigarro a un compañero sin pensarlo 2 veces. Y la corte no le dio ninguna oportunidad. «Soy inocente», repetía en cada audiencia mirando a la jueza a los ojos. «No tengo ningún motivo para quemar el lugar donde trabajo». «Tiene todos los motivos», replicó el fiscal. «Odio hacia la familia Bell, la pérdida de su casa, la muerte de su padre. Eso es motivo más que suficiente para una venganza». Nadie se detuvo a preguntar de dónde había sacado la fiscalía un motivo tan conveniente. Nadie notó que el video de la cámara había sido alterado, que el fotograma que supuestamente mostraba su cara, en realidad era demasiado oscuro para distinguir ningún rasgo, y que una chamarra apenas parecida a la suya se había convertido en la prueba estrella. Ethan fue sentenciado a 7 años en una prisión estatal de mediana seguridad por incendio provocado con daño mayor a la propiedad. En la sala, buscó una sola cara, la de Emma. Estaba sentada en la última fila, blanca como la cal, con las manos temblando, y cuando se leyó la sentencia, lloró en silencio. «Voy a esperarte», articuló con los labios mientras los guardias se lo llevaban.
Le creyó, y esa fe fue lo único que lo mantuvo a flote durante los meses que siguieron. La verdad no saldría a la luz sino 20 años después, cuando ya nada se podía cambiar. Por ahora, en esa sala nadie, salvo 2 personas, sabía que el verdadero incendiario jamás había sido Ethan Carter. Junto con Emma, también la madre de Ethan había estado sentada en la sala, demacrada, con los ojos oscurecidos por el dolor. No había dicho una palabra en las 3 audiencias, solo apretaba un viejo pañuelo bordado por su propia madre. «Su señoría», dijo el defensor público, hojeando el expediente sin mucho entusiasmo. «Mi cliente sostiene su inocencia. El vídeo de seguridad no permite una identificación positiva de la persona en cámara. La chamarra que se ve en la grabación pertenece al acusado», replicó el fiscal, joven, ambicioso, con ganas evidentes de un triunfo rápido y sonado. El acusado no niega ese hecho. «Esa chamarra pudo habérsela robado a alguien», estalló Ethan, poniéndose de pie. «Guardaba mi ropa de trabajo en el casillero del taller. Todo el equipo tenía acceso». «Acusado, siéntese», dijo la jueza, cansada, una mujer mayor que, tras años en el estrado, había visto cientos de escenas iguales a esa. «Tendrá su oportunidad de hablar en su defensa». Cuando le tocó hablar, Ethan se puso de pie y, contra todo pronóstico, su voz salió firme. «Sé que mi padre lo perdió todo por culpa de la familia Bell. Sé que tengo todas las razones del mundo para odiarlos. Pero yo no soy un incendiario. Estaba en Idaho esa noche, junto a la cama de mi madre. El médico de guardia del hospital local puede confirmarlo». «Ese médico», interrumpió el fiscal, «es amigo de toda la vida de la familia Carter, y su testimonio difícilmente puede considerarse objetivo». «¿Y el guardia que mi cliente contrató un mes antes del incendio, su testimonio sí es objetivo?», preguntó Ethan con amargura. Un silencio cayó sobre la sala. La jueza golpeó el mazo. «Las preguntas a la corte se hacen a través de su abogado, no directamente al acusado. Continuamos». Al escuchar ese intercambio, Linda Carter se cubrió el rostro con las manos. Sabía la verdad, sabía que su hijo era inocente, pero también sabía que en ese pueblo la verdad hacía mucho que había dejado de importar dónde empezaban los intereses de los Bell. Cuando se dictó el veredicto, 7 años en una prisión estatal de mediana seguridad, la sala entera contuvo el aliento. Algunos amigos de la familia asintieron, de acuerdo con la decisión de la corte. Otros simplemente apartaron una mirada, avergonzados, sin animarse a decir en voz alta lo que de verdad pensaban. Que esa sentencia se había comprado, no ganado. «Mamá, no llores», dijo Ethan cuando le permitieron despedirse rápido antes de que se lo llevaran. «Yo puedo con esto. Cuida a Chloe. Y no te atrevas a rendirte, ¿me oyes? Voy a volver. Te voy a esperar cada día, hijo», susurró Linda, abrazándolo por última vez antes de que el guardia, con firmeza pero sin brusquedad, lo separara. Cada día. Y cumplió esa promesa. Pero su corazón, desgastado por años de lucha y de pérdidas, no pudo resistir toda la espera. Ethan sobrevivió ese primer año en prisión únicamente a base de cartas. Emma le escribía cada semana. Le contaba de la escuela, de su madre, de cómo contaba los días para su salida. Él leía esas cartas una y otra vez, hasta que el papel se desgastó en los dobleces. Mientras tanto, su madre, Linda, se quedó sola con Chloe, de 12 años, sin casa, sin esposo, y ahora con un hijo tras las rejas. Rentó un cuarto donde una pariente lejana y trabajó en 2 empleos, pero el dinero apenas alcanzaba para la despensa. Y Richard Bell, ya con lo que quería en el bolsillo, volcó su atención hacia una nueva forma de apretar su control sobre el pueblo: casar a su único heredero. «Ryan, ya es hora de que sientes cabeza», le dijo a su hijo una noche durante la cena. «Emma es una chica lista, tranquila, bien criada, y su padre está en buena posición conmigo». «Papá, Emma tiene novio», dijo Ryan en voz baja. «Emma tiene un novio sentado en la cárcel por incendiario, que va a salir de ahí, si es que sale, convertido en un expresidiario en la ruina y sin techo. Y tú, Ryan, tú tienes un futuro, una casa,
el trabajo de toda mi vida que te voy a heredar. Piensa qué le puedes ofrecer tú y qué le estoy ofreciendo yo. Ryan se quedó pensando en eso un buen rato. No era un hombre cruel por naturaleza, solo débil. Esa debilidad llevaba años acumulándose en silencio bajo una máscara de dinero y seguridad. Y cuando llegó el momento de elegir entre la conciencia y la comodidad, eligió la comodidad. Empezó a cortejar a Emma, con educación, sin presión, siempre apareciendo como quien no quiere la cosa justo cuando ella necesitaba ayuda. Ayudaba a su padre en el aserradero, pagaba los medicamentos de su madre, inventaba 1000 pequeñas excusas para hacerse útil. «Ryan, agradezco que nos cuides, pero yo tengo a Ethan», le dijo Emma más de una vez. «Lo sé», respondía él con dulzura. «Solo quiero que a tu familia le vaya bien. No es ningún delito ayudar a un amigo». Lo que nunca le contó fue la verdadera razón. Su padre, David Hayes, le debía a la compañía Bell una suma considerable, dinero que Richard le había prestado bajo la máscara de ayudarlo cuando su esposa se enfermó, y que en el momento en que Emma rechazara a Ryan, esa deuda podría cobrarse de inmediato, junto con el trabajo de su padre y el techo sobre la cabeza de toda su familia. Emma no se enteró de nada de esto sino 2 años después, por una llamada telefónica que escuchó sin querer. «¿Papá, es cierto? ¿Le debes dinero?», le exigió esa misma noche, irrumpiendo en su cuarto. Su padre bajó la cabeza. «Hija, lo siento, no quería que lo supieras. No quería que sintieras que le debías algo». «Entonces, ¿por qué dejaste que Ryan me tratara así, sabiendo esto?» «¿Qué querías que hiciera?», le espetó su padre. ¿Que rechazara la ayuda y viera morir a tu madre sin sus medicinas? No tenía opción, Emma. Y sinceramente, muy pronto, tú tampoco la vas a tener. No tenía idea de que unos meses después, Richard Bell se presentaría en persona en su puerta con un ultimátum al que no se podía decir que no. Richard Bell fue a visitar a la familia Hayes en persona, un gesto poco común en un hombre como él, lo que significaba que esto le importaba de verdad. «David, eres como un hijo para mí», empezó acomodándose en un viejo sillón de la pequeña sala de estar. «Así que voy a hablar sin rodeos. La deuda de las medicinas, de la escuela de Emma, de la cirugía de tu esposa, suma casi $80,000. No tienes ese dinero y nunca lo vas a tener. Pero tengo una propuesta que resuelve todo de una vez». «¿Qué propuesta?», preguntó David en voz baja, aunque parecía que ya la había adivinado. «Emma se casa con Ryan. La deuda queda saldada. Más que eso, te voy a nombrar subgerente de planta. Tu familia no va a necesitar nada por el resto de sus vidas». «¿Y si ella dice que no?». Bell se encogió de hombros, pero no había ni rastro de amabilidad en su mirada. «Entonces cobro la deuda por la vía judicial. Y créeme, en este pueblo, la justicia siempre está de mi lado. Van a perder la casa, y tu esposa pierde el acceso al tratamiento que, según tengo entendido, todavía necesita». No alzó la voz. No amenazó abiertamente. Simplemente lo puso todo sobre la mesa como una propuesta de negocios. Y eso era precisamente lo que lo volvía tan fríamente cruel. Emma se enteró de esa conversación esa misma tarde. Se sentó en el porche un buen rato, mirando hacia la oscuridad. Y después describió a Ethan una última carta, la que le llegaría tras las rejas 2 semanas más tarde. «Ethan», decía con la letra temblorosa, «perdóname. No sé cómo explicarte lo que estoy a punto de hacer. Solo quiero que sepas esto. Pase, lo que sea que escuches de mí después de esto, nunca dejé de quererte, y nunca lo voy a dejar de hacer. Pero ya no tengo otra opción. No me esperes. Por favor, no me esperes». La leyó bajo la luz tenue de su celda, una y otra vez, hasta que las palabras se le desdibujaron enfrente, ya fuera por las lágrimas o por la impotencia, no sabría decirlo. Le escribió decenas de cartas de vuelta, rogándole que se lo explicara, que fuera a verlo, que le dijera algo, lo que fuera. No hubo respuesta. 6 meses después le llegó la noticia, a través de su madre, que se había enterado por una vecina. Emma Hayes se había casado con Ryan Bell. Una boda grande,
todo el pueblo invitado, la novia de blanco, sonriendo en las fotos como si fuera feliz. Esa noche, sus compañeros de celda vieron llorar a Ethan por primera vez. No hizo ningún ruido, solo se quedó con la cara contra la pared, con los hombros temblando. «¿Con que así son las cosas, eh? ¿Ahora solo?», le preguntó su compañero de celda, con algo parecido a la compasión, un preso ya mayor al que todos llamaban el veterano. «Así son», dijo Ethan sin más. «Ya no me queda nada». «Entonces es hora de empezar de nuevo», dijo el veterano con aire filosófico. «Cuando ya no te queda nada que perder, tampoco te queda nada que temer. Acuérdate de eso, muchacho. Un día lo vas a necesitar». Ethan no le creyó en ese momento, pero esas palabras, dichas en una celda inmunda, resultarían proféticas y marcarían el resto de su vida. En su cuarto año adentro, Ethan recibió un mensaje que recordaría por el resto de sus días. «Mamá está en el hospital. Del corazón. Ven si puedes». Firmado por Chloe, su hermana menor, que apenas tenía 16 años. Solicitó un permiso de emergencia para visitar a un familiar en estado crítico, un trámite largo y burocrático que podía tardar semanas. El director del penal, un hombre decente llamado Donovan, aceleró el papeleo más de lo habitual. Pero ya era demasiado tarde. Linda Carter murió 3 días antes de que aprobaran el permiso. Lo llamaron a la oficina del psicólogo del penal para darle la noticia. Escuchó en silencio, asintió, y salió sin decir una palabra. Esa noche sus compañeros de celda, acostumbrados a su serenidad, lo vieron estrellar el puño contra la pared de concreto una y otra vez, hasta que los nudillos desangraron, hasta que el veterano tuvo que apartarlo a la fuerza. «Ya, muchacho, lastimarte no va a doler menos». «Ella me esperó», repetía Ethan, vacío. «Me prometió que iba a esperarme». «Y esperó», dijo el veterano en voz baja, hasta su último aliento. La vida, a veces, no pregunta si estamos listos o no. No lo dejaron ir al funeral de su madre. Los plazos eran demasiado cortos, el papeleo demasiado pesado. Se despidió en su cabeza, mirando por la ventana enrejada un pedazo de cielo gris, y fue, sin lugar a dudas, la despedida más solitaria de su vida. Chloe se fue a vivir con una tía lejana por parte de madre, en el vecino estado de Idaho. Una mujer sin mucho dinero, pero de buen corazón, que encontró lugar en su casa para una sobrina que de pronto la había perdido todo. Ethan le escribía a su hermana cada semana, tratando de ser, aunque fuera a la distancia, un ancla para ella, cuando él mismo necesitaba una con la misma urgencia. «Ethan, no te preocupes por mí», le escribía Chloe, madurando más rápido de lo que su edad debería permitir. «La tía Pam es increíble, sacó pura sa, voy a entrar a la escuela de medicina, como siempre quise. Tú aguanta, tú y yo somos lo único que nos queda, no te des por vencido». Esas cartas se volvieron para Ethan el mismo salvavidas que alguna vez habían sido las de Emma. Solo que esta vez sabía, con certeza, que esta persona jamás lo traicionaría. No tenía idea de que años más tarde, Chloe, ya convertida en una cirujana cardíaca de prestigio, estaría a su lado en el momento más decisivo de su vida. Pero eso todavía estaba lejos. Por ahora solo había un invierno frío, 3 años y medio más de condena por delante, y una promesa que se hizo a sí mismo frente a una tumba que nunca pudo ver. Sobrevivir, levantarse de nuevo y no dejar jamás que la crueldad de otro volviera a decidir su destino. Ethan salió del estado de Washington el mismo día en que salió de prisión. Sus antecedentes le cerraban la mayoría de las puertas antes de que siquiera tocara. Ningún aserradero respetable quería contratar al incendiario, por más veces que él explicara que la condena había sido injusta. Sobrevivió con trabajos sueltos, descargando camiones, colocando piso, arreglando cercas por unas cuantas monedas. Los primeros meses dormía en un catre de un motel barato de carretera para jornaleros, compartiendo cuarto con otros 4 hombres tan perdidos como él. El punto de quiebre llegó por casualidad. El dueño de una pequeña mueblería a la medida, un anciano llamado Wilson, vio a Ethan arreglar la silla desvencijada de un vecino y no pudo apartar la mirada. «¿Dónde aprendiste a tener esas manos, muchacho?», le preguntó, estudiando unas uñones tan limpias que parecían hechas a máquina. «Mi padre me enseñó»,
Era carpintero. ¿Era? Falleció, dijo Ethan cortante. Wilson se quedó callado un momento y luego hizo un gesto con la mano. Pásate mañana por mi taller. Te voy a dar una oportunidad. No pregunto por tus antecedentes. Me importan tus manos, no tu papeleo. Ese fue el punto de quiebre. Ethan trabajó como si fuera 3 hombres a la vez. Tomaba los trabajos más difíciles, se quedaba hasta tarde en el taller, pasaba las noches estudiando todos los libros que conseguía sobre carpintería, economía, administración. 2 años después, Wilson, que no tenía hijos propios, le ofreció hacerlo socio. Ya me estoy poniendo viejo, Ethan. ¿A quién más le voy a dejar esto? 3 años más tarde, Ethan compró el resto de la participación del anciano, que decidió jubilarse e irse a vivir con su hija a otro pueblo. El taller, alguna vez diminuto, se convirtió en una pequeña operación de fabricación de muebles, y con los años, en un grupo empresarial que incluía plantas de carpintería, un negocio de logística y, más tarde, un fondo de inversión que compraba activos manufactureros en dificultades. Construyó su imperio con el mismo cuidado que su padre alguna vez había puesto en tornear la pata de una silla, pieza por pieza, sin apurarse, sin recortar esquinas a su conciencia. Nunca olvidó la lección que le había dejado la muerte de su padre. Un negocio construido sobre la desgracia de otro, tarde o temprano, se derrumba solo. Nunca se casó. Lo intentó, hubo mujeres, incluso un compromiso que él mismo rompió un mes antes de la boda, en el momento en que se dio cuenta de que no podía olvidar un par de ojos grises y una risa junto a un río. Parte de su corazón se había quedado en Cedar Falls, atrapado en algún punto entre la prisión y aquella última carta que llevaba siempre en el bolsillo interior de su abrigo, a donde fuera que viajara. No se permitía pensar en Emma demasiado seguido, pero a veces, tarde en la noche, sacaba esa vieja fotografía y la estudiaba largo rato, como si en esos ojos estuviera la respuesta a la pregunta que lo había perseguido todos esos años. ¿Por qué? Todavía no sabía que la respuesta resultaría mucho más complicada y mucho más trágica de lo que jamás pudo haber imaginado. En sus 15 años lejos de Cedar Falls, Ethan hizo un intento serio de formar una nueva familia. Ella se llamaba Megan, abogada que lo había ayudado a estructurar sus primeros contratos importantes, inteligente, fuerte y genuinamente enamorada de él. «Nunca hables de tu pasado», le dijo ella una noche, un mes antes de la boda que tenían planeada, estudiando su rostro pensativo por encima de la cena. «No te estoy pidiendo detalles, es solo que a veces siento que me estoy casando contigo, pero tu corazón sigue viviendo en otra parte». Ethan se quedó callado un largo momento, girando la copa entre las manos. «Lo siento, Megan. Mereces un hombre que pueda darte todo de sí mismo». Y yo... negó con la cabeza. «No estoy seguro de ser capaz de eso. Hay alguien a quien no logro soltar, ni siquiera después de más de 10 años». «¿Sigue viva?» «No lo sé. No quiero saberlo. Pero hasta que lo averigüe, no tengo derecho a construir una vida contigo mintiéndome a mí mismo de que te estoy dando el 100%. Megan lloró, pero no discutió ni le rogó que reconsiderara. «Gracias por ser honesto», dijo por fin, secándose los ojos. «Solo desearía que te hubieras dado cuenta de esto 6 meses antes, y no ahora. Pero supongo que más vale tarde que nuestro aniversario». Cancelaron la boda un mes antes de la fecha. Megan se casó con otro hombre al año siguiente, y según supo Ethan, era feliz. Él se volcó por completo al trabajo, convencido de que la felicidad personal simplemente no era para él, de que su destino era construir un negocio, cuidar a su hermana y cargar, en silencio, con ese único amor que jamás logró enterrar del todo, por más que lo intentara. No tenía idea de que la pregunta, ¿sigue viva?, temía una respuesta mucho más complicada que un simple sí o no. Que en algún lugar lejano, en un pueblo pequeño junto a un río, vivía no solo Emma, sino también un pedazo de él mismo, cuya existencia jamás había sospechado. Pasaron 20 años. El imperio de los Bell, que alguna vez había controlado la mitad de la economía de Cedar Falls, se fue desmoronando poco a poco. Richard Bell había muerto de un derrame 11 años antes, dejándole a su hijo los aserraderos, las deudas y una reputación que no pudo sostener. Ryan resultó ser un administrador sin remedio.
blando, indeciso, fácil de manipular, y una y otra vez tomó malas decisiones. Pidió préstamos contra lo poco que le quedaba. Invirtió dinero en negocios fallidos, todo en un intento desesperado por demostrarle a su padre ya muerto que era digno del apellido Bell. Para cuando cumplió 40 años, lo único que le quedaba era un aserradero venido a menos, ahogado en deudas, y la fama de ser el hombre que había perdido la herencia de su padre en una sola generación. Carter y Partners, el fondo de inversión que había nacido de un taller de muebles diminuto, se había convertido en uno de los jugadores más grandes de la manufactura regional. Cuando el aserradero en bancarrota de los Bell salió a subasta, los analistas del fondo no terminaban de entender por qué su director, Ethan Carter, insistía en manejar el trato en persona, sin su equipo habitual de abogados. «Ethan, es una operación pequeña, no es un gran negocio. ¿Para qué ir hasta allá tú mismo?», le preguntó su director financiero, revisando el reporte financiero de la planta. «Manda un equipo, cierra el trato a distancia». «Voy a ir yo mismo», dijo Ethan, escueto, sin apartar la vista de la ventana. «Es algo personal». No explicó qué significaba personal. Nadie en la empresa conocía la historia de su director. Él nunca hablaba de su pasado, y los escasos registros de su condena habían sido borrados desde hacía mucho, una vez cumplida su sentencia, sin que jamás salieran a relucir en su impecable currículum de negocios. Manejaba rumbo a Cedar Falls por primera vez en 20 años. El paisaje, dolorosamente familiar, se deslizaba detrás del vidrio del auto. El mismo río, el mismo bosque, solo que el pueblo mismo se había encogido, se había vuelto más callado, como si hubiera envejecido junto con todos los que todavía vivían ahí. No sabía lo que ese viaje le tenía preparado. Pensaba que iba a cerrar el último capítulo de su pasado, firmar los papeles del aserradero que había destruido a su familia y tal vez, por primera vez en 20 años, mirar a los ojos al hombre que lo había traicionado. No tenía idea de que estaba a punto de encontrar no solo el final de una vieja historia, sino el comienzo de una completamente nueva, una cuya existencia jamás había sospechado. Para entender por qué Ryan Bell había guardado silencio durante 20 años, solo para decidir contar toda la verdad en el lapso de 5 minutos, hay que retroceder 7 años, hasta el día en que su mundo, tan cuidadosamente construido, se agrietó por primera vez. Sophie tenía 12 años. Volvía en bicicleta de la escuela de música cuando un auto la atropelló en un cruce cerca del mercado. El conductor no la había visto por el sol cegador de la tarde. Llevaron a la niña de urgencia al hospital con una fractura expuesta y una hemorragia severa. El tipo de sangre de la paciente es B negativo, un tipo poco común, les dijo el médico a los padres, sentados en el pasillo de terapia intensiva. Nuestro banco de sangre apenas tiene existencias. ¿Cuál es su tipo de sangre? O positivo, respondió Ryan de inmediato, ya buscando el teléfono para llamar a donadores. El mío también es O positivo, dijo Emma en voz baja, poniéndose tan pálida que por un momento Ryan temió que se fuera a desmayar ahí mismo. El médico frunció el ceño, revisando sus notas. Lo siento, pero eso es genéticamente imposible. Si ambos padres son tipo O, el hijo no puede ser tipo B. Un silencio ensordecedor cayó sobre el pasillo. Ryan se giró despacio hacia su esposa, no con enojo, sino con una especie de reconocimiento distante, casi resignado, como si ese pensamiento llevara años viviendo dentro de él, esperando apenas una razón para salir a la superficie. ¿Emma? Ella se derrumbó, tapándose la boca con la mano para no gritar ahí mismo, en el pasillo, frente a extraños. Lo siento, Ryan, lo siento tanto, no pude. Pensé que me lo iba a llevar a la tumba. Él no hizo ninguna escena. No en ese momento. Su hija estaba luchando por su vida un piso arriba, y nada más en el mundo importaba salvo su recuperación. Encontraron un donador de emergencia con el tipo compatible tan poco común, una enfermera de otro piso que le salvó la vida a Sophie sin saber nunca en qué drama familiar se había metido. Cuando la niña empezó a recuperarse, Ryan y Emma hablaron toda la noche en la mesa de la cocina, con honestidad, por primera vez en todo su matrimonio, sin guardarse nada. Es Ethan, dijo Emma, no como pregunta, sino como una afirmación, con la mirada fija en la mesa. El padre de Sophie es Ethan. Me lo imaginé,
dijo Ryan sin más. ¿Pensabas guardar esto en secreto para siempre? No sabía qué hacer. Tu padre me dijo que si la verdad salía a la luz alguna vez, iba a asegurarse de que Ethan se pudriera en prisión para siempre, que iba a buscar la forma de alargarle la condena. Tuve miedo. ¿Y después? Después ya era demasiado tarde para cambiar algo sin que todo explotara. Ryan se quedó callado un buen rato, mirando el té ya frío en su taza. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da?, dijo por fin. Que no estoy enojado contigo. Estoy enojado conmigo mismo. Por haber elegido, hace más de 20 años, robarle la felicidad a otro, en lugar de intentar ganarme la mía. Esa fue la noche, 7 años atrás, en que empezó a acumularse el peso que finalmente cargaría hasta la oficina de la dirección años después, el día en que Ethan Carter volvió a Cedar Falls. No tenía idea en ese entonces de que finalmente decidiría contar la verdad, no por un arranque repentino de valentía, sino por la bancarrota, una vida en ruinas y una última oportunidad de arreglar algo antes de perderlo todo para siempre. La oficina de la dirección del aserradero, esa misma habitación donde 20 años atrás Richard Bell se había reído en la cara de su padre, casi no había cambiado. Los mismos paneles de madera oscura en las paredes, el mismo escritorio pesado, solo que ahora desgastado por el tiempo y, al parecer, por un dinero que hacía mucho se había acabado. Ryan Bell se levantó a recibir a su visitante, un hombre corpulento, de cabello gris, con ojeras y las manos temblando de nervios. No reconoció de inmediato, en el empresario pulido y seguro de sí mismo que tenía enfrente, al mismo muchacho del taller. «¿Ethan? ¿Ethan Carter?», dijo casi sin aliento, palideciendo. ¿Tú eres Carter y Partners?» «Así es», dijo Ethan, escueto, sin ofrecerle la mano. «Sentémonos. Hablemos de los términos». Ryan se hundió de vuelta en su silla, como si las piernas ya no lo sostuvieran. «Ethan, escucha. Yo llevo 20 años queriendo decirte algo». «No vinimos a hablar del pasado», lo cortó Ethan, poniendo sobre el escritorio una carpeta de documentos. «Vinimos a decidir el destino de un aserradero que tu padre construyó sobre los huesos de mi familia». Un silencio pesado se instaló en la oficina. Ryan miró a su viejo amigo largo rato y después dijo despacio, como si le costara trabajo. «Podrías simplemente cerrar este lugar, ¿sabes? Venderlo por partes, liquidar el equipo, despedir a cada trabajador sin ninguna indemnización, tal como mi padre alguna vez le hizo al tuyo. Tienes todo el derecho de hacerlo. Todos lo llamarían justicia». Ethan no dijo nada, estudiando al hombre frente a él. Roto, despojado de su antiguo brillo, aplastado por sus propios errores mucho más de lo que él mismo jamás habría podido lograr. «Lo pensé mucho tiempo», dijo por fin. «Todos estos años me imaginé esta conversación miles de veces. En mi imaginación, era exactamente eso lo que hacía. Derrumbar todo lo que quedara del apellido Bell, para que sintieras aunque fuera una fracción de lo que nosotros sentimos. Entonces, ¿por qué no lo haces?» «Porque no quiero convertirme en tu padre», dijo Ethan con sencillez. «Me quedo con el aserradero. Voy a invertir, a modernizar la operación, a conservar los empleos. La gente de aquí no hizo nada malo, solo quieren darle de comer a su familia, igual que mi padre alguna vez quiso». «¿Y yo?». Ethan lo miró largo rato. «Vas a trabajar para mí, como capataz de planta, sin oficina de dirección, sin sueldo grande, sin un apellido que solía abrirte todas las puertas del pueblo. Vamos a ver cuánto vales sin el apellido de tu padre detrás». Ryan bajó la cabeza. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, por primera vez en años, no de lástima por sí mismo, sino al comprender lo justa que era en realidad esa oferta. «Gracias», susurró. «Es mucho más de lo que merezco». «Lo sé», dijo Ethan con sequedad, levantándose del escritorio. «Pero ya estoy cansado de cargar odio. Se comió 20 años de mi vida. No pienso darle ni un día más». Ya había empezado a caminar hacia la puerta, cuando Ryan lo llamó, con la voz quebrada, como si estuviera reuniendo fuerzas para algo mucho más pesado que una conversación sobre un aserradero. «Ethan, espera».
Hay algo que necesitas saber. Sobre Emma. Sobre lo que pasó mientras estabas adentro. Ethan se quedó helado en la puerta, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Todavía no sabía que los siguientes 5 minutos iban a poner de cabeza todo lo que creía saber sobre los últimos 20 años de su vida. ¿Qué es lo que me quieres decir?, preguntó Ethan en voz baja, dándose la vuelta. Ryan guardó silencio un buen rato, como buscando los últimos restos de su valor. Emma y yo nos divorciamos hace 12 años, empezó. El matrimonio nunca fue real. Ella se casó conmigo porque no tenía otra opción, y yo lo sabía. Y aún así me casé con ella, porque quería quitarte algo. No solo a la chica, la idea misma de que tú tuvieras algo que yo no tenía. Eso ya lo sé, Ryan. No necesito los detalles. No sabes lo importante, dijo Ryan levantando la mirada, llena de dolor. 7 meses después de la boda, tuvimos una hija, Sophie. Todos asumieron que había nacido antes de tiempo, pequeña, frágil. Solo que no se quedó frágil por mucho tiempo. Creció fuerte, sana, idéntica a su madre, ojos grises, una voluntad de hierro. Ethan sintió que se le atoraba el aire en el pecho, pero todavía no se permitía terminar el pensamiento. Hace 7 años, a Sophie la atropelló un auto. Iba en bicicleta. Siguió Ryan con la voz quebrándose. Necesitó una transfusión de sangre de urgencia. Fue entonces cuando descubrimos que su tipo es B negativo. Yo soy O positivo. Emma también es O positivo. Según las leyes de la genética, eso simplemente no es posible si yo soy su padre. La oficina quedó en completo silencio. Ethan se quedó paralizado, con miedo de moverse, como si cualquier movimiento pudiera romper la fragilidad de ese momento. Ahí fue cuando lo entendí todo, dijo Ryan en voz baja. Hice las cuentas. La última vez que ustedes dos estuvieron juntos antes de tu arresto. La boda apresurada que mi padre organizó apenas 2 meses después de tu juicio, cuando estas cosas normalmente toman meses de planeación. Sophie es tu hija, Ethan, no mía. Las piernas de Ethan cedieron y se dejó caer en la silla junto a la puerta, sintiendo que el piso volvía a desaparecer bajo sus pies por segunda vez en su vida, solo que esta vez en el sentido contrario. ¿Por qué no me lo dijiste todos estos años? Porque soy un cobarde, dijo Ryan sin apartar la mirada, diciendo la verdad pura por primera vez en su vida. La quise como si fuera mi propia hija. Todavía la quiero, aunque Emma y yo estemos divorciados, y solo la vea los fines de semana. Tuve miedo de que, si salía la verdad, iba a perder a la única persona que me dice papá. Fue egoísta. Fue bajo, pero no pude hacerlo. ¿Emma lo sabía? Lo supo desde el principio. Quería contarte todo de inmediato. Quería escribirte a la prisión, pero mi padre la amenazó. Si decía una sola palabra, te iba a hacer transferir a una prisión de máxima seguridad. Tenía contactos dentro del sistema. Se quedó callada para protegerte. Y después pasaron los años, y decir la verdad se volvió cada vez más aterrador. Ethan se quedó con la cabeza entre las manos, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Durante 20 años había creído que lo había perdido todo: su casa, a su padre, su amor, su juventud. Resultaba que, en algún lugar de ese mismo pueblo, su hija había estado creciendo todo este tiempo, y él jamás supo que existía. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó con la voz ronca. ¿Dónde está Emma? Da clases en la misma escuela a la que todos fuimos. ¿Y Sophie? Ryan esbozó una sonrisa débil entre lágrimas. Sophie estudia arquitectura. Dice que quiere construir casas con sus propias manos, no solo dibujarlas en papel. No sé de dónde le viene eso. Manos de oro y terca como una mula, igual que tú, en aquel entonces. Ethan encontró a Emma en el patio de la escuela, sentada en una banca bajo un viejo arce, calificando exámenes, y ella no lo notó de inmediato. Emma. Ella levantó la vista y los papeles se le resbalaron de las manos. Ethan, susurró poniéndose de pie para ir a su encuentro, sin terminar de creer lo que veía. ¿Volviste?
Ryan me lo contó todo. El rostro de ella se contrajo de dolor y de alivio al mismo tiempo. 20 años de silencio encontrando por fin una salida. Perdóname, sollozó cubriéndose la cara con las manos. Perdóname por todo. Por la carta, por el silencio, por los años que te robé junto con tu propia hija. Quise decírtelo tantas veces, pero cada vez tenía miedo, por ti, por ella, por mí misma. Fui débil. Ethan se acercó despacio y la envolvió con cuidado entre sus brazos. Por primera vez en 20 años, como si temiera que ella se le fuera a deshacer entre los brazos, igual que todo lo demás alguna vez se había deshecho. No fuiste débil, dijo en voz baja, cerca de su oído. Fuiste una chica acorralada, tratando de protegerse a sí misma, y a mí, y a nuestra hija, de la única forma que le quedaba. No te lo reprocho. Ya viví bastante tiempo alimentado por el odio. No quiero ni un poco más de eso. Ella levantó hacia él los ojos empapados de lágrimas, llenos de una esperanza tímida, casi olvidada. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Dijo Ethan sonriendo de verdad por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Quiero conocer a mi hija. Y después de eso, ya veremos. Parece que tenemos 20 años que recuperar. Sophie Bell no se enteró de inmediato de que el hombre que había ido al pueblo por el aserradero era, en realidad, su verdadero padre. Su madre le contó la verdad esa misma noche, en la mesa de la cocina, con la voz temblando, preparándose para las lágrimas, el enojo, el rechazo. Pero Sophie, después de escucharlo todo, solo le tomó la mano a su madre. ¿Sabes, mamá? Siempre sentí que faltaba algo en el cuadro completo. No sé explicarlo. Es solo que muchas cosas cobran sentido ahora. Una semana después, ella misma fue al aserradero, al lugar donde su verdadero abuelo, Robert Carter, cuyo nombre acababa de escuchar por primera vez, alguna vez había trabajado. Ethan la recibió en el portón de la planta, el mismísimo edificio que estaba restaurando siguiendo los planos originales del viejo Carter. «Hola», dijo la muchacha insegura, estudiando al hombre alto y canoso, de ojos cansados, pero amables. «Mi mamá me dijo que usted es mi papá». Ethan la miró largo rato. Los ojos grises de Emma, la forma terca de sus hombros que él habría reconocido en cualquier parte, porque la veía cada mañana en el espejo. «Hola, Sophie», dijo con la voz quebrándose. «No sé por dónde empezar 20 años de conversaciones que nunca tuvimos, pero, si me lo permites, me gustaría enseñarte lo que mi padre sabía hacer. Trabajar la madera con las manos, no solo dibujarla en papel». Sophie sonrió. Exactamente la misma sonrisa que 20 años atrás había conquistado el corazón de un joven carpintero en una tarde de verano junto al río. «Me encantaría, muchísimo». Ethan Carter perdió casi todo lo que tenía cuando era joven: a su padre, su casa, su libertad, su amor. Había llegado a creer que la crueldad del mundo le había quemado por dentro cualquier capacidad de creer en algo bueno. Pero a veces la vida no te quita las cosas para destruirte. A veces te las quita para devolvértelas mucho después, con intereses. No como venganza, sino como una hija que nunca supo que amaba hasta que vio sus ojos, tan parecidos a los de la mujer a la que nunca dejó de amar durante todos esos años. Había llegado a Cedar Falls a cerrar un viejo capítulo de su vida. En cambio, encontró el comienzo de uno nuevo. 6 meses después, Cedar Falls celebró la reapertura de un taller de carpintería completamente renovado, el mismo donde el pequeño Ethan Carter había sostenido por primera vez un cepillo de carpintero, y el mismo donde, décadas más tarde, su hija Sophie llegó a trabajar en su primer proyecto de tesis. Ese día también llovía, por una extraña coincidencia, el mismo tipo de lluvia que había caído el día en que él regresó. Solo que esta vez, Ethan no estaba solo bajo el techo, junto al portón. A su lado estaba Emma, aprendiendo con cuidado y paso a paso a confiar de nuevo en él. Estaba Sophie, hablando emocionada de sus planes para restaurar el viejo edificio de la fábrica. Y estaba Chloe, que había venido a la inauguración con su familia, y junto a ella, la tía Pam, la mujer que se había convertido en una segunda madre para ella,
secándose lágrimas de orgullo. Ryan Bell, ahora solo capataz de la segunda planta, se mantenía modestamente apartado, pero Ethan le hizo una seña para que se uniera al grupo. «Ya basta de esconderte en los rincones, Ryan. Eres parte de esta historia, te guste o no». Ryan asintió agradecido, y algo en ese gesto sencillo y humano borró, por fin, los últimos rastros de 20 años de hostilidad. Ethan sacó del bolsillo la misma vieja fotografía. Emma y él, jóvenes, riendo, seguros de que solo la felicidad los esperaba por delante. Se la mostró a su hija. «Así éramos, cuando todo esto empezó». Sophie estudió la fotografía largo rato, y después sonrió, exactamente como alguna vez había sonreído su madre junto al río. «¿Sabes? Es como si todo estuviera empezando otra vez, solo que 20 años después». Ethan los abrazó a las dos al mismo tiempo, a la mujer a la que nunca había dejado de amar y a la hija cuya existencia ignoraba hacía apenas un año, y pensó en lo extraño que la vida arregla las cosas. Te lo quita todo para después devolverte, a través del dolor, la traición y años de soledad, mucho más de lo que jamás te atreviste a soñar. La lluvia tamborileaba sobre el techo del taller nuevo. El mismo sonido de lluvia que lo había perseguido durante 20 años, recordándole todo lo que había perdido. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese sonido ya no le daba miedo. Sonaba como un comienzo. Queridos amigos, con esto llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Ethan nos recuerda que la vida, a veces, pone a prueba a una persona con verdadera crueldad. Puedes perder tu casa, tu confianza, tu amor, años enteros de tu vida. Pero incluso después de las pruebas más duras, el destino a veces abre una puerta justo donde ya habías dejado de esperar que entrara algo de luz. Durante 20 años, Ethan vivió con el dolor de su pasado. Pensó que lo había perdido todo, para siempre. Pero resulta que la verdad, muchas veces, es más complicada de lo que parece, y que perdonar, a veces, exige más fuerza de la que jamás exigió la venganza. Así que aquí les dejo mi pregunta de hoy. ¿Creen que podrían perdonar a alguien que alguna vez destruyó su vida si años después esa persona llegara a ustedes con un arrepentimiento genuino? ¿Y creen que el destino, a veces, nos devuelve lo que perdimos, aunque tarde años en hacerlo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Sus palabras, sus propias experiencias, su propia historia, pueden ser justo lo que alguien allá afuera necesita escuchar si está pasando por un momento difícil ahora mismo. Si esta historia les tocó el corazón, díganlo con un like. Suscríbanse a Real Life Stories Live para no perderse la próxima historia sobre el amor, la traición, la esperanza y la fuerza del espíritu humano. Y no dejen de ver nuestras otras historias, seguro ya les están apareciendo en la pantalla. Esta historia fue narrada por Jason. Cuídense a ustedes mismos y a las personas que aman. Valoren a quienes hoy están a su lado. Porque a veces, las personas más importantes de nuestra vida son las que el destino nos devuelve años después.